Qué gusto estar aquí con ustedes, agradecido con Dios por esta oportunidad y agradecidos con sus pastores, personas extraordinarias que queremos mucho. Cuando llegamos a Monterrey, porque somos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuando llegamos a Monterrey, sus pastores que vivían antes allá y participaban y fundaron otro ministerio, nos recibieron, nos tomaron de la mano, nos introdujeron a la iglesia en Monterrey, amigos, nos ayudaron a aterrizar. Ellos lo saben hacer muy bien y tienen un corazón muy pastoral. Así que muchas gracias y gracias por el honor que me dan de estar aquí en Amistad Saltillo. Les manda saludos mi esposa Ivonne y junto con un gran equipo de servidores, pues ahí estamos también en ese frente de batalla en la ciudad de Monterrey. Alguien no está de acuerdo por ahí, pero le voy a seguir. Quiero hablarte sobre la gracia. Y la gracia es una gracia audaz. Si se le puede agregar algo, aunque no es necesario, pero sí para tener un mayor entendimiento de qué es la gracia. La gracia de Dios es que le he llamado gracia audaz. Y déjame iniciar con la definición de audaz. Audaz es la persona capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer dificultades o los riesgos que esto implica. Sí, es la persona que está consciente de los riesgos, de la oposición, de las circunstancias que va a tener que enfrentar difíciles, a veces escasez, a veces a sí mismo, domarse a sí mismo, permitir que el carácter de Cristo lo transforme en su ser completo y en su manera de pensar. Sí estamos conscientes de las circunstancias y los retos, pero por encima de ellos creemos que la verdad de Dios es suficiente para transformar esas circunstancias, porque nuestra verdad no es un concepto, no es un ritual dominical, no es un dogma. Nuestra verdad se llama Cristo Jesús. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres para nosotros recibir esta audacia y emprender las acciones necesarias en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra misma iglesia. Pero la gracia, ¿qué es la gracia? A veces creemos que gracia es como la lástima que Dios nos tiene cuando la regamos. Y bueno, pues yo la riego seguido, entonces pues Dios, ay, pobrecito Luis, mira, pues ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Pobrecito, entonces pues le voy a dar gracia. O se ha entendido como una licencia para pecar, al cabo Dios tiene gracia para nosotros, pero no es así. La gracia es la capacidad divina. Cuando usted vea la palabra gracia en la Biblia, acuérdese que es capacidad. Es la capacidad de Dios para atraernos, para cuidarnos, para fortalecernos. En pocas palabras, es para impartirnos los recursos del cielo. Cuando usted y yo oramos de acuerdo a lo que Jesús enseñó, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando estamos diciendo venga tu reino, estamos diciendo Señor, danos los recursos del cielo, capacítanos para llevar a cabo tu voluntad aquí en la tierra. Y eso se llama gracia. Y cuando usted y yo entendemos gracia, que son las capacidades de Dios dadas por su bondad, créame, empezamos a desear su santidad. Gracia entendida es santidad deseada. Esta palabra gracia aparece 147 veces en el Nuevo Testamento. Así que pudiéramos definir, es una definición un poquito larga de lo que es gracia audaz, pero si la puede seguir con la vista, gracia audaz, la tenemos ahí, es la capacidad divina que nos atrae a Dios para otorgarnos los recursos necesarios, con el fin de emprender acciones poco comunes de acuerdo a su carácter y propósito, sin temer dificultades o los riesgos que implican. Recursos necesarios, como papás, como hijos, como cónyuges, como empresarios, como emprendedores, como empleados, profesionistas, o de acuerdo a lo que tú hagas.
Tú y yo necesitamos esa capacidad de Dios. Esta capacidad, esta gracia no es simplemente un sentir subjetivo, místico, aunque hay un misticismo bueno y correcto cuando el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sin embargo, la gracia que se manifiesta con los recursos de Dios está hablando de algo práctico, algo en el diario vivir, en las circunstancias, en la función o posición que Dios nos haya otorgado. ¿Qué hacer en la casa? ¿Qué hacer en esta dificultad con los hijos? ¿Qué hacer en el matrimonio? ¿Qué hacer, Señor? No hallo la puerta. Señor, el negocio no está dando, las circunstancias, lo que dejó pandemia, lo que tú quieras, ya no es lo mismo en muchas áreas de la vida y no sabemos muchas veces qué hacer. Nos rompemos la cabeza, buscamos en el internet, pero cuando buscamos a Dios a través de su palabra, la gracia de Dios te dará la capacidad para emprender acciones poco comunes, hasta si tú quieres con un cierto riesgo, no basados en la emoción, pero sí en la inteligencia de que Dios nos está dando la estrategia y la sagacidad para salir adelante. Uno de mis ejemplos favoritos en el Nuevo Testamento es el ejemplo de María. María, quien fuera la madre de Jesús aquí en la tierra, María estaba un día, pues no sabemos muy bien qué haciendo, cuando de pronto un ángel se le aparece y le dice: María, no tengas miedo. ¿Sabes qué es lo contrario a la fe? El miedo, no es la incredulidad. Dios puede lidiar con nuestra incredulidad. En una ocasión se le acerca un padre de familia a Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hijo. Y Jesús le pregunta: ¿crees? Y le dice: creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Y Dios sana a ese hijo. Pero el miedo, ¿sabes qué hace? Apartarnos de Dios, escondernos, como Adán y Eva cuando pecaron contra Dios y Dios los buscaba y ellos se escondieron porque tuvieron miedo de Dios, miedo de las consecuencias, porque no habían conocido aún a un Dios lleno de gracia y de bondad, que nos otorga la capacidad para salir adelante, para agradarlo a Él y comprobar su buena voluntad. Así que le dice el ángel, pues imagínate la aparición de un ángel, le dice: no tengas miedo, de hecho te traigo muy buenas noticias, que es que has hallado, ¿cómo dice? Has hallado gracia. María, estás a punto de recibir una capacidad que tú no tienes, que llevará al cumplimiento de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Has hallado gracia, los recursos del cielo están a punto de manifestarse en tu vida en algo glorioso, porque quedarás embarazada. Quedarás embarazada, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María se sorprende puesto que no estaba casada. Sí, salía a dar la vuelta con José. Sí, iban al cine a cenar, tú sabes, el elotito después del cine, pero no estaban casados. Y entonces María midió el riesgo. Dijo: ¿cómo una mujer como yo, de buena familia, virgen, de pronto embarazada? La gente va a empezar a hablar y va a decir: no, hombre, se comieron el pastel. Dice: sí, quiero a José, pero no estamos casados. Y pregunta a María al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto, puesto que no estoy casada con José aún? Y mira la respuesta del ángel. Es una respuesta que he tratado de memorizar y te sugiero que la memorices, para que cuando venga esa circunstancia difícil, ese momento grave donde no hayas que hacer, sepas que es la misma respuesta de Dios para ti. ¿Cómo le dice el ángel? Entonces, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo. ¿Lo pudieras leer conmigo?
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vendrá sobre ti y el Espíritu Santo va a engendrar. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Este engendrar me llama la atención porque era un nuevo inicio para la raza humana. Por fin la promesa del Salvador a Abraham y toda su descendencia por fin se estaba materializando. Jesús vendría al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Era un nuevo inicio. Es similar al inicio en Génesis capítulo 1 verso 1, cuando nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y oscura, pero el Espíritu Santo se movía. ¿Qué hacía? Se movía. Este se movía es una expresión hebrea que significa el Espíritu Santo engendraba. Engendraba, se movía sobre lo que estaba oscuro, vacío y desordenado. La religión te dice que para que Dios se mueva en tu vida debes estar lleno, alumbrado y ordenado. Pero así no dice la Biblia. Eso dice la religión. Eso dice la carga de la religión ritualista. Tú tienes que hacer para que Dios te bendiga. De hecho, enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando van a la escuela: mijito, pórtate bien. Y más si vienes aquí al colegio de la iglesia. Mijito, pórtate bien porque tú eres cristiano y debes dar testimonio. Pero el niño ni es cristiano. Mis hijos han crecido conmigo, pastor, pero mis hijos no eran cristianos. No hay cunas cristianas. No se puede heredar el cristianismo. Este encuentro personal con Jesucristo, convencidos por el Espíritu Santo. Y entonces la religión nos empuja, nos lleva a ciertos rituales y misticismo para sentir nosotros que somos dignos delante de Dios. Pero aquí Génesis dice: estaba oscuro, vacío y desordenado, pero el Espíritu Santo se movía y empezó a engendrar hasta que vino la palabra de Dios y dijo: hágase la luz, y se hizo aún sin que hubiera sol. Alumbró. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo engendraba. Cuando tú y yo nos disponemos a la gracia de Dios, aunque nos encontremos vacíos, oscuros y desordenados, aunque haya problemas, frustraciones, aunque haya vicios y ataduras que no nos permiten avanzar en la vida, pero reconocemos: estoy vacío, desordenado y oscuro, pero tu gracia es suficiente. Dame la capacidad, Señor, ordéname, alúmbrame, Señor, lléname de ti. Entonces el Espíritu Santo empieza a derramar estos recursos, empieza a traer la palabra que renueva nuestro entendimiento, empieza a llevarnos al arrepentimiento para hacernos responsables de nuestra condición, aunque no seamos culpables de ella. Son dos cosas muy diferentes. Y hay gente que se quiere quitar la barra diciendo: ay, es que yo fui víctima, yo también. Te está hablando alguien que de niño fue abusado, abandonado y mil cosas más, y creció perverso y alcohólico. Pero cuando vino la gracia, me enseñó a hacerme responsable. No era culpable, pero sí responsable de mi condición. Y en esa responsabilidad el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, al cambio en mi manera de pensar. Cambia mi pensamiento, cambia mis afectos, cambia mis deseos, me capacita, me habilita, y mi vida empieza a ser transformada. ¿Cuáles son tus incapacidades? O nos escondemos en ellas y nos justificamos por mil y un cosas, o permitimos que la gracia nos muestre el camino y nos dé las herramientas para salir adelante. Porque nada hay imposible para Dios.
tú y yo fuimos capacitados o recibimos esta gracia en nuestra mayor incapacidad. Mira cómo dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, hoy Turquía, creo. Dice: aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en nuestros pecados, nos dio, ¿estando qué? Un muerto no siente, un muerto no desea, un muerto no busca, está muerto, incapacitado. En esa condición, a causa de nuestros pecados, ¿cómo dice la Escritura? Nos dio en la mayor incapacidad. Yo sé que a veces decimos: es que yo estuve buscando a Dios. No, perdóneme, pero la Biblia dice en el capítulo 3 de Romanos: nadie busca a Dios. Todos nos desviamos, todos buscamos lo propio. Estábamos muertos. ¿Qué sucedió entonces en el momento que yo dije: oye viejo, oye mujer, hay que buscar a Dios? Nos sentimos atraídos a venir a una iglesia de este tipo. Andamos buscando. ¿Qué sucedió ahí? Cristo, por su gracia, nos despertó de este sueño profundo o de esta muerte espiritual. Impartió su gracia, su capacidad de volver en sí, decir: estamos mal, no podemos llevar esta vida. Pero no solamente eso, sino que la gracia nos imparte la fe y la esperanza de saber que nuestras vidas pueden ser transformadas para llevar sí el matrimonio que está diseñado desde Génesis y fundamentado en un pacto y no simplemente en un enamoramiento, donde sí mi casa y yo serviremos al Señor, donde sí nuestros afectos pueden ser transformados de tal manera que hoy vemos una pareja saliendo a lo desconocido, donde sí vemos una iglesia que se funda y se extiende y se esfuerza en la gracia para llevar el evangelio a cada rincón de la ciudad. Sí, es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas y donde decimos: yo no me imaginé que un día estuviera haciendo esto. Jamás. Usted no lo va a creer, pero yo soy bien introvertido. Sí, ellos siempre se ríen. Que Dios los perdone. Y me han dicho de mi enagrama y tantas cosas, tienen su valor, pero ante la gracia son rudimentos, porque a Él le plació y dijo: te voy a llamar y te voy a dar capacidad que tú no tienes, para que quede claro que cuando haya fruto no es por ti, es por mi gracia. Dale un aplauso a Él. Así que la gracia no solamente nos salva. Mira cómo le dice Pablo a los romanos: el pecado no se enseñoreará. ¿Lo puede leer? La tenemos esa. Romanos capítulo 3, 6. Hoy está sufriendo producción conmigo, perdónenme. Es mi culpa. Romanos 6, 14. Dice: el pecado no se enseñoreará. Bueno, esta versión dice: el pecado, esta me gusta más. Gracias, producción. El pecado ya no es más su. Antes el pecado sí, decía: oye, así lo vas a hacer. Inmoral, lleno de vicios, de ataduras, de tristezas, de amarguras, de depresiones, de tranzas. Yo soy tu amo, te decía el pecado. Pero cuando viene la gracia, dice: ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de ¿qué? ¿Por qué?
porque te da la capacidad. Sí va a venir a tocar el pecado. Sí, hombres. Sí, mujeres. Sí, jóvenes. Va a decir, oye, yo soy tu amo. Y le dices, es que yo ya no tengo que sujetarme a ti. Yo tengo la libertad en los recursos de la palabra y del Espíritu Santo, y de congregarme y pertenecer a la iglesia para ser soportado y fundamentado, de tal manera que cuando yo mido las glorias de Cristo, las excelencias de Cristo, cuando puedo apreciar su bondad, su santidad y su justicia inmerecida, que es Cristo Jesús lavándome de mis pecados, cuando la gracia me muestra todos estos recursos, veo al pecado que sí trae tentación y digo, esos son cacahuates. Yo quiero a Dios y su bondad. No voy a sacrificar mi matrimonio y el pacto por un simple desliz. No voy a traer a mi hogar desgracia y aflicción por no poderme callar la boca de chismes y amarguras. No, porque la gracia me capacita. Wow. Y también Pablo le dice a la iglesia que estaba enfermo. Es muy famoso este pasaje en cuanto a la enfermedad de Pablo. Dice, un aguijón en mi carne. Era una enfermedad y yo le pedí al Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Y qué creen que le contestó Dios a Pablo? No te voy a sanar. Creo en la sanidad. He sido sanado físicamente de cosas. Mi esposa tenía una condición desde niña en el corazón que no le hubiera permitido ser mamá. Y ya tenemos 3. Ya está ahí. Creo en la sanidad. Creo en la resurrección de los muertos hoy. Creo que los dones del Espíritu Santo son para hoy. Hoy. Sin embargo, como los 3 jóvenes hebreos que dijeron, Dios puede librarnos, y si no, me vale. ¿Por qué? El Señor le dijo a Pablo, Pablo, no te voy a sanar, pero te voy a dar algo mucho mejor. ¿Qué, Señor? Te voy a dar gracia. Te voy a dar capacidad. Decían que esa aflicción en su carne, esa enfermedad, era tal vez los ojos que no veía, y por eso usaba gente que le escribía las cartas, que estaba jorobadito y se lastimaba al caminar. Yo no sé. Pero Pablo luego dice a la iglesia, he trabajado más que todos los discípulos. Son unos flojonazos ese Pedro y ese Juan. Pero luego aclara y dice, pero no yo, sino la gracia que está operando en mí. Así que cuando soy débil me glorío, porque entonces soy fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. El poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos me está vivificando. Puedo lidiar con unos ojos chafas, puedo lidiar con una joroba si tú quieres, pero lo que no puedo lidiar es que Dios me abandone, y su gracia ha estado conmigo para siempre, y por eso me esforzaré y seré aún más eficiente y más intencional para llevar el evangelio de Dios a cada rincón de la tierra. Wow. Y hay gente que se deprime, que dice, ay, es que Dios no me ha sanado. Hay un problema físico que yo tengo, que Dios no me ha sanado desde que tenía muy poca edad. Su pastor es testigo que usa un aparato para dormir. Se asusta su pastor cuando hemos viajado, cuando la primera vez dijo, ay, jole. Y he orado. Dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero esta gracia me da los recursos. Me da los recursos, me imparte los deseos, transforma mis afectos. Bástate mi gracia. El apóstol Juan nos advierte, aguas con querer mezclar gracia con ley. Aguas. A mí me da mucha ternura cuando nosotros los cristianos decimos,
Es que Dios hizo esto porque yo oré. Ay, mi vida. Ternurita de Dios. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él es bien bueno. Y sí te inspiró a orar. Pero Él te inspiró a orar porque Él ya tenía la respuesta para dártela. No se originó en ti y en mí, se originó en su trono de gracia. Por eso la Escritura nos dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Y Él nos responderá más abundantemente de lo que pensamos, de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Su gracia es el fundamento de nuestra vida cristiana, no solamente para arrepentimiento, sino para crecimiento espiritual. Juan dice: de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Pablo le dice a los Gálatas: vuelvo a preguntarles. Mira lo que les pregunta: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Está hablando de la ley ritualista, no de la ley moral. La ley moral está escrita aquí por el Espíritu Santo: no robar, no matar, no mentir, no codiciar. Incluso Jesús lo lleva a un nivel más alto de gracia. No solamente no es adulterar, es no codiciar con la vista. No está hablando de esa ley moral que el Espíritu Santo nos capacita para llevarla a cabo, pero que en el momento en que vemos que no podemos llevarla a cabo, inventamos rituales. Nos encantan los rituales, nos encanta a los seres humanos sentir que participamos del milagro. Pero ¿qué dice ahí? ¿Me lo dejas otra vez? ¿Hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley ritualista? Es que me encontré un libro que decía cómo vencer demonios, cómo ser libre. ¿Lo hace por eso? ¿O lo hace? Dice: por supuesto que no. No son los rituales, no son las formas, no son las formalidades, no es la vestimenta. No es eso, queridos. Ahí lo dice: lo hace porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Se recibe por fe y es por gracia, porque el justo por la fe vivirá. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: queda claro entonces. Bueno, voy a seguir con Gálatas 3. Dice: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Queda claro. Me encanta cuando el apóstol se pone así. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley. Porque nos encanta la palabra obediencia. Tienes que obedecer. ¿Sabes por qué? Porque nos han condicionado desde muy pequeños como las focas. Haces la maroma, te doy un premio. Ya obedecí, Dios. Ya oré. Ya leí la Biblia. Ya cosas que son muy buenas y que debemos hacer. Pero cuando la motivación es que porque lo hice, te pongo en la obligación, Dios, de hacer tal o cual cosa, entonces esa motivación lleva las cosas buenas de la palabra, de la oración, a una ley ritualista donde queremos que Dios opere de acuerdo a nuestra voluntad y no a su voluntad. Y Pablo dice: queda muy claro, no es por la ley, es por la gracia de Dios. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. No es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado. ¿Nos ha rescatado de qué?
de la maldición de la ley. Me encanta esto. Me encanta esto. Yo fui rescatado de la maldición de la ley, que me condenaba, que me acusaba, que me decía que iba a vivir miserable toda mi vida por las experiencias desde niño hasta mi juventud. Me redimió y me enseñó cómo librarme del castigo de la ley sin cumplir con ella. Y Romanos dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Y su gracia derramada en mi corazón me otorga esos recursos. Es que Dios hoy nos da bendición. Nada quedó pendiente en la cruz del Calvario. Hay quienes dicen: no, es que algo quedó pendiente. Y entonces nada quedó pendiente. Dios nos está revelando a sí mismo cada día más. Nosotros entendemos cada día más quién es Él, pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en la cruz del Calvario Jesús dijo: consumado es. Es por la fe y más bien es por gracia, y se recibe únicamente por la fe. ¿Qué son tus incapacidades? ¿Qué son tus incapacidades? La religión y el ritualismo religioso te ha cansado, y después de tantos años dices: es que no puedo, es bien difícil. ¿Qué es lo que hoy está en tu corazón y en tus manos hacer? Que has conocido la promesa de Dios y se te hace tan complicado, tan difícil. El cristianismo se ha hallado difícil, no porque lo sea, sino porque nosotros los hombres, a través de nuestra religión y rituales, lo hemos hecho pesado, cansado, con el fin de manipular y de controlar a la gente. Pero hemos venido a Cristo para tener la libertad, no el libertinaje, pero la libertad que nos lleva a experimentar su buena voluntad, agradable y perfecta. Debemos crecer y esforzarnos en la gracia. Quiero terminar con una historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Mefiboset. Te recomiendo que leas esta historia ahí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Mefiboset fue un hombre muy peculiar, nieto del primer rey de Israel, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, amiguísimo, compadre del rey David. Y en una ocasión, mientras los enemigos de Israel atacaban a Samuel y a Jonatán, que finalmente murieron, mientras esto sucedía, la que cuidaba a Mefiboset lo toma a la prisa, y en las prisas de la pañalera y los biberones y todo, se le cae y queda lisiado de los pies. Mefiboset en la cultura hebrea significa alguien que tiene una visión de sí mismo, una autoimagen distorsionada. Él estaba distorsionado, él no sabía quién era. Etiquetado porque tu abuelo se suicidó, etiquetado porque tu abuelo consultó brujas, etiquetado porque el reinado de tu abuelo fue un fracaso, Dios lo quitó. Una imagen distorsionada que lo llevó a vivir en un lugar que se llamaba Lodebar, que significa desierto. Es cuando tú y yo está tan distorsionada la imagen de nosotros, distorsionada la imagen de Dios, de la realidad, del matrimonio, de los hijos y de los padres, porque basamos esta identidad en nuestra experiencia. Y nos vamos a vivir al desierto donde no hay fruto. Podemos ser exitosos en unas áreas, pero en otras fracaso tras fracaso tras fracaso.
Pasan los años y un día el rey David está en su palacio y se pone melancólico, ya sabes, le gustaba cantar, y en una de esas, wow, recuerda al viejo Saúl. Cómo quería yo al viejo, aunque me persiguió y casi me mata, pero cómo quería al viejo. Y no se diga mi compa Jonatán. Y en esa melancolía David le pregunta a uno de sus asistentes, Siba: oye, Siba, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Dice: sí, hay un hombre, se llama Mefiboset. Los compas le decimos Mefi. Entonces David se entusiasma y dice: mándenlo traer, mándenlo traer. Y Siba le dice: hay un grave problema, rey. El hombre está lisiado de los pies, y la ley ritualista del reino impide que un hombre con un defecto físico se presente ante ti. No se puede. Pero el rey, que representa a Cristo mismo, y Siba al Espíritu Santo, va por ti y por mí, lisiado de los pies, incapacitados en muchos sentidos. Yo sé que puedes tener talentos, inteligencia, a lo mejor tienes lana y tienes títulos, claro, por supuesto, y es valioso, pero no somos la cuarta persona de la Trinidad. No podemos todo. En un aspecto estamos lisiados de los pies, tal vez en la arrogancia de los éxitos, o tal vez en la depresión de una imagen pobre. Así que el Espíritu Santo va por nosotros y nos lleva ante el rey. Y cuando traen a Mefiboset, están comiendo en la mesa, está el rey, imagínate. Están los cantores, están las arpas, están los címbalos, están las trompetas, está la fiesta, está una comidonga de esas. Están los lambiscones del rey, está la corte, está la familia. Un fiestón, un banquetazo. Y de pronto se escucha un ruido molesto. Alguien empieza como a arrastrar algo y se escucha algo así. Y todos voltean y dicen: ¿qué es ese ruido? ¿Por qué nos incomodan? Y voltean y la mirada se dirige a donde se escucha el ruido, de donde proviene el ruido, y se dan cuenta que está un lisiado, un paralítico. Y se levantan indignados. Tal vez algunos sacaron la espada. La ley dice que no te puedes presentar ante el rey porque estás desordenado, vacío y oscuro. Pero se levanta el Rey de Gloria, Cristo mismo, de su trono de gracia y de misericordia, para extender el oportuno socorro. Y le dice: ven, mijo. Le abre los brazos: te estaba esperando. Qué bueno que llegaste. Llegaste a casa. Es cuando tú y yo somos encontrados por la gracia. No es que recibimos a Cristo, es que Cristo me recibió. Desde antes que naciera, Él diseñó planes extraordinarios para mí. Desde antes que naciera, dice Efesios capítulo 1, que me perdonó, me amó, me integró a su familia, me reconcilió con Él. Antes de que Adán y Eva pusieran un pie en planeta Tierra, ya estaba en el corazón de Dios amarme de tal manera que iba a dar a su Hijo en la cruz del Calvario para reconciliarme con Él. Sí. Wow. Es cuando eres sorprendido por la gracia. Es que no lo merezco. Y de hecho se acerca a Mefiboset y le dice a David: oiga, Señor, ¿quién es este perro muerto? Era un dicho
que usaba la gente para describirse a sí misma, sin paternidad, sin identidad y sin futuro. ¿Quién es este perro muerto? Él le dice: no, hijo, no eres un perro muerto, eres hijo, eres amado. Siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa, porque he preparado un banquete impresionante. Mira cuánto manjar hay. Es cuando la gracia nos lleva a la mesa del Señor y nos sirve los recursos espirituales que nos alimentan, nos fortalecen, nos atraen en santidad y en justicia. Es que si yo voy al arrepentimiento y permito que Dios me enseñe realmente lo que significa ser papá, lo que significa ser esposo, lo que significa ser empresario cristiano, lo que significa ser empleado profesionista, no importa. La gracia me está capacitando, y aunque yo soy alguien que no lo merece y que no tiene posibilidad alguna, la gracia me habilitó y me sentó en ese lugar de honor con Cristo Jesús. Aderezó mesa delante de mí, ha llenado mi copa, me está pastoreando en lugares verdes, delicados, llenos de honor. Dice: no eres un perro muerto, eres hijo, eres amado y eres reconciliado. ¿Me ayudas poniéndote de pie? ¿Cuáles son tus incapacidades? El único requisito de la gracia es que nos demos cuenta, que nos demos cuenta de nuestras incapacidades. Sorprendidos por la gracia. ¿Cómo será esto? Sorprendidos, oscuros, vacíos y desordenados. ¿Cómo será esto? Puedes levantar tus manos a Él y decirle: Señor, engendra en mí, Espíritu Santo, engendra en mí estos recursos, esta capacidad. Engendra en mí, Espíritu Santo, los recursos del cielo, el gobierno del cielo. Que tu palabra me transforme. Renuncio a vivir, Señor, con una autoimagen distorsionada por el pecado, por la soledad y por los eventos del pasado. Renuncio a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad, pero también a la depresión, a la autolástima, a la angustia y a los traumas que he tenido de tantos años. Espíritu Santo, ven y cúbreme con tu sombra. Ven y cúbreme con tu sombra, Espíritu Santo. Vamos, mamá, papá, esposos, jóvenes. Espíritu Santo, esto sería nada más algo que llega a la mente si tú no estás aquí y nos cubres con tu sombra. Me esforzaré en la gracia, administraré correctamente la gracia. Espíritu Santo, ven sobre esta iglesia y trae nuevas capacidades. Nuevas capacidades, Señor. Sorpréndelos con estas nuevas capacidades. En su humanidad podrán preguntar: ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La iglesia Amistad de Saltillo traerá fruto, porque el Señor engendrará propósitos nuevos, extraordinarios y eternos, de acuerdo a su voluntad escrita desde antes que se fundara esta iglesia. Y no solamente como iglesia en lo individual y particular. Espíritu Santo, engendra aquí, Señor, como lo has hecho en el pasado, y está este fruto. Continúa haciéndolo en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. En tu empresa, en tu profesión. Engendra en esta ciudad, Espíritu Santo, el convencimiento que los lleve al arrepentimiento. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.